Bendiciones, amados hermanos. Ahora me gustaría tomar unos momentos de su tiempo para platicar sobre un tema muy importante, ¿verdad? Un tema que pues todos los que somos llamados para ser ministros de Dios debemos de conocer. Primeramente, cuando los apóstoles este, estaban teniendo problemas con respecto a la falta de personal para que sirviera en las mesas, para que de esa manera ellos no pudiesen desatender el área de la ministración y de la oración y de la prédica. Le pidieron a los discípulos, a la multitud de discípulos que estaban con ellos, para que nominaran a personas aptas para ese buen trabajo que era ser un diácono. Les dijeron que buscaran hombres prudentes, hombres conocedores de las necesidades del pueblo, gente que era buena y llena del Espíritu Santo. En Hechos, en Hechos 6, versículo 3 al 6, narra esta historia que vivieron los apóstoles y los demás, y los primeros diáconos como Felipe, como Esteban, ¿verdad? En la cual se da testimonio de que estaba lleno del Espíritu Santo. Y eso nada más era y eso, las características que tenía que tener esa persona, tenía que tener una buena reputación, tenía que estar lleno del Espíritu Santo y lleno de sabiduría. Y eso nada más era, pues, simplemente para servir mesas, para servir comida física. ¿Cómo se, o sea, entonces, tener un ser, para aplicar un servicio físico, tenían que ser personas espirituales para que de esa manera tratar bien a la gente conforme ellos querían ser tratados. Pero ¿cómo puede ser posible que los requerimientos para un buen servidor, para el pueblo, para la gente, no para el ministro, no para los otros servidores, sino para la gente, el pueblo de Dios? ¿Cómo tenía que ser la característica? Era muy especial. Ser lleno del Espíritu Santo, tener una buena reputación y estar llenos de sabiduría. No es, entonces, querido hermano, ministro, pastor, esto es lo que te basas para poner buena gente, buenos servidores para servir al pueblo. Le pides a la multitud o a los pocos discípulos que tú tienes que pongan, que ellos mismos digan, no, tal hermano, ese es buena persona, ese hermano está lleno del Espíritu Santo, ese hermano se comporta de esta manera, o solo te basas porque conociste a ese hermanito desde que creció, lo educaron allí en la iglesia, o porque es un familiar, o porque es un amigo, por eso lo pusiste en el lugar donde está. Espero y esa pregunta sea no. Espero que respondas no, que no sea porque es un familiar o porque sea un amigo o porque como tú lo viste creciendo desde chiquito en la iglesia, ya por eso quiere decir que ya es apto para ponerlo a servir. No, hermano, nosotros los ministros de Dios solamente somos caporales, solo somos administradores de la casa de Dios. Por eso no podemos regirnos con nuestros propios pensamientos, ideales o deseos o por motivaciones sentimentales o emocionales, para de esa manera poner a servir en la casa de Dios personas que nos gustan a nosotros. Porque allí dice que después que los discípulos nominaron a aquellos hombres, a aquellos 7 hombres, los presentaron a los apóstoles. O sea, allí ellos los escogieron, sí, los discípulos, la gente capacitada, la gente que es disciplinada en la iglesia, la gente que anhela, desea
ardientemente conocer al Señor, porque solo los discípulos lo hacen. La gente normal, si le preguntas cómo quieres ser, cómo piensas que sea un buen líder, y te van a decir un chorro de cosas, tal vez que ni siquiera son buenas, ¿verdad? Pero una persona cabal, una persona que tiene entendimiento, esa es la persona que entiende el servicio y la necesidad del pueblo. Por eso es que los apóstoles le pidieron a los discípulos, que son las personas más cercanas al pueblo, porque ellos pues se aíslan un poco para de esa manera no descuidar la prédica ni las oraciones, mientras que los discípulos hacen eso y todavía conviven con la gente, con el demás pueblo. Y es por eso que ellos conocen la necesidad y por eso los apóstoles le preguntaron a ellos. Y ellos nominaron de sí mismos, de los propios discípulos, no de la gente, no de los demás pueblos, sino de los mismos discípulos fueron donde escogieron a esos hombres y después los presentaron a los apóstoles para de esa manera tener este un tipo de solidez en sus decisiones, como que ahí está, ellos son los líderes, no, porque los apóstoles todavía, ellos lo presentaron a Dios, porque dice que después de orar, después de haber orado al Señor, les impusieron las manos, o sea, primero los apóstoles los vieron y le dije, vamos a preguntarle al Señor si son dignos, vamos a preguntarle al Señor si son estos los que nos van a ayudar. Y cabal, oraron y el Señor les dijo que sí, no lo dice específicamente, pero cuando impusieron sus manos estaban imponiendo autoridad, poder, ese espíritu de servicio sobre esos hombres. Por eso, querido hermano, tú no pongas a servir a una persona que no tiene tu propio espíritu, que no tiene el Espíritu Santo, que no tiene ese espíritu de defender, de cuidar a las ovejas. Porque si pones a una persona que no tiene tu mismo espíritu, te va a dividir la iglesia. Por eso, escoge bien o sea, haz todo lo que hizo, lo que está escrito en la Biblia y verás que tendrás éxito al momento de escoger personal para que sea una ayuda idónea para el ministerio en donde el Señor te dio a trabajar. También una de las características o varias características, no solamente es del servidor, como el que sirve mesas, el que sirve mesas, ¿verdad? Sino el servidor más íntimo, el ministro de Dios, el pastor, el obrero, el servidor que no solamente se ocupa en el servicio físico de las cosas, sino más allá, como los ministros de alabanza, como el pastor o la pastora en su caso. El ministro es el que tiene que tener estas siguientes características que nombraré. Tal vez haya más, pero estas son las características que Pablo, el arquitecto, el perito arquitecto de la iglesia, fue la que le propuso a Timoteo, que ya era apóstol del Señor, para que pusiera obreros, bueno, en ese caso, obispos, porque dijo, el que quiera ser obispo, buena obra desea. Pero, ¿qué características tiene que tener el obispo? Si nos vamos aún más profundo, la palabra obispo quiere decir administrador, quiere decir mayordomo, quiere decir responsable. Una de las bendiciones que me ha bendecido a mí es saber que yo soy un obispo, pero más que eso, ser un pastor. En la palabra solamente menciona a una sola persona como pastor, que es a Jesús. Él dijo, yo soy el buen pastor. Él fue el único en donde menciona la palabra que se le menciona como pastor, el poimen, que en griego que es pastor en griego, ¿verdad? Poimen. Y pero los demás, a los que demás se refiere como pastor, no se refiere como una persona, como un pastor de ovejas espirituales, sino los menciona como servidores, gente que adapta, gente que Dios escoge para el servicio de pastor, porque en la palabra dice que solo tenemos un solo pastor, que es Jesús. Entonces, ¿qué es eso? ¿Los pastores no son pastores? ¿El que Dios le dio un llamado de pastor no es pastor?
No, sino el pastor que tiene que llegar a ser obispo, tiene que meterse en el Señor para ejercer ese pastorado. No puede ser fuera del Señor, porque si está solo fuera, es solamente un cuidador, es solamente una persona que cuida a las ovejas. Y eso está bien, porque ahí en la palabra dice que no todos son pastores, no todos son profetas, no todos son apóstoles. Eso quiere decir que si a una persona no sea que Dios le otorgó el, no es carisma, sino es un ministerio de pastoral, puede ser obispo, que quiere decir alguien que cuida el rebaño, mientras no hay un pastor. Y ya a través de esa evolución, tal vez el Señor le agrade su comportamiento y le otorgue ese don, porque en la palabra dice que buscar los mejores dones, ¿verdad? Entonces, si el Señor te dio la, 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 la bendición de ser solamente obispo, evoluciona, crece, adáptate no a tus sentimientos y emociones o a la necesidad del pueblo, sino a la necesidad del deseo de Dios. Y al momento que hagas eso, crecerás a una estatura del varón perfecto y serás como Jesús y entrarás ya en la faceta de ser pastor. Una de las muchas características que el ministro tiene que tener es ser irreprochable. ¿Qué es irreprochable? Quiere decir una persona que se comporta de una manera digna siempre. Es una persona que tiene una actitud, un comportamiento dentro de la iglesia y fuera de la iglesia que nadie puede reprochar, que nadie puede enjuiciarlo, nadie puede condenarlo porque se comporta cabal y justamente como se debe de comportar a la altura de ser un ministro de Dios. Eso es ser una persona irreprochable. Esa es una de las primeras características. La segunda característica viene siendo que debe de ser un marido de una sola mujer. Eso no es que se esté casado con una mujer o que si es divorciado no se debe de volver a casar. No, ahí dice ser marido de una mujer. O sea, tiene que ser un hombre comprometido con la iglesia, comprometido con el ministerio, comprometido con lo que Dios le dio a cuidar, las ovejas. Comprometido de igual manera con su esposa, porque dice ahí, si no gobierna bien su casa, ¿cómo entonces va a gobernar la iglesia? Entonces tiene que ser un hombre comprometido con su esposa, con la iglesia, con el ministerio y con las ovejas. Un buen pastor las cuida y da la vida por las ovejas. Entonces dará la vida por su esposa, debe de amarla, o en su caso, si es una pastora, debe de amar a su cónyuge, debe de amar a su esposo. La tercera característica de que debe de tener un pastor, que debe de tener un pastor, es ser sobrio. ¿Ser sobrio qué es? Ser sobrio quiere decir una persona que ya dejó de ser una persona adicta, viciosa, carnal y mundana, una persona que ya ha nacido de nuevo. Porque eso se refiere la palabra ser sobrio, una persona que no está embriagada. Por eso el ministro tiene que haber dejado ya todas las cosas viejas y empezar la vida nueva en Cristo. La cuarta característica tiene que ser prudente. Un pastor no puede agarrar el púlpito, no puede agarrar un lugar de privilegio para predicar sandeces, o burlarse o para andar condenando al pueblo o a la gente. No puede utilizar el púlpito, no puede utilizar el lugar de privilegio que Dios le dio para decir chistes, burlarse o para referirse a personas directamente, utilizar el púlpito para dañar, para herir, para insultar. También, no solamente en el púlpito, sino en todos los medios, como en los medios sociales, ¿verdad? No puede poner cosas como refiriéndose a la iglesia como personas no, o sea, simplemente tiene que ser prudente, tiene que cuidar su manera de hablar, su manera de actuar, para no herir, no lastimar al pueblo ni a ninguna persona, sea o no sea del pueblo. Esa es una persona prudente.
También la quinta característica es que tiene que tener una conducta decorosa. ¿Qué es decoro? Decorosa quiere decir que sea una persona moral, cabal, que sea una persona que guarda sus distancias, una persona que no anda con el pueblo solamente ahí chistorreando, llevándose pesado con la gente, diciendo chistes acalorados, colorados, ni andar haciendo bromas pesadas. No, un ministro de Dios tiene que cuidar su integridad como la integridad de la iglesia, la integridad del lugar que el Señor le dio para cuidar, para empezar. Pues sí, el Señor Jesús nos dio una comisión muy grande, que es hacer discípulos. Y entonces no puedes tratar a los discípulos como si fueran muchachos de barrio, sino tienes que ser una persona, si quieres ser ministro, tienes que tener una conducta decorosa. Una persona que es decorosa es una persona que se guarda sus distancias, que procura no ser insultante ni ser una persona grosera, que guarda bien su lengua, que tiene una conducta digna, que no se lleva mal con el pueblo, así de sencillo. Una persona que no sea insultante, que no sea hiriente, que sabe que tiene un mal carácter, si sabe que es una persona con un carácter fuerte, lo tiene que dominar para de esa manera no herir a nadie. Eso es ser una conducta, eso es tener una conducta decorosa. El sexto característica de un ministro de Dios es que tiene que ser hospitalario. ¿Hospitalario qué quiere decir? No que ande metiendo gente a su casa y que toda la persona que quiere meterse a su casa se va a entrar, no. Hospitalario quiere decir que sea una persona que acepte, que integre, que, que absorba a la persona que viene dañada, a la persona que necesita de él, una persona que tenga abierto su corazón para esa gente que tal vez son personas con problemas en el sentido de que tal vez sea hasta vienen heridos de otro lugar y esa tiene que como adoptarlos como hijos y cuidar de ellos. Ese es ser una persona hospitalaria, ser una persona amable, servicial con esa persona. Eso es ser hospitalario, recibir a las personas como si fuera tu propia familia. La séptima característica es ser apto para enseñar. La palabra enseñar no solamente quiere decir que sea una persona que hable verdad o que diga palabras de enseñanza, de capacitación. También se refiere a enseñar como tipo como si fuera como un regaño, como si fuera capaz de regañar a la gente sin herirla, sin lastimarla. Enseñar también tiene que ver con reprender. Entonces el pastor tiene que saber reprender, tiene que saber cómo tratar a la gente para de esa manera no decirle, tú eres un inservible, o ¿por qué hiciste eso? Es que tú no sabes, quítate, yo lo hago, o si no puedes, deja el puesto, no, sino tiene que ser una persona que se ponga en los zapatos del otro y diga, no, si caíste, bueno, te voy a poner en disciplina. Pues te vas a quedar en disciplina y no vas a servir, o supongamos, no vas a servir en la alabanza durante 2 meses, durante 3 meses. Y tienes que, así, ¿verdad? Disciplinar al pueblo y no hacer excepciones. No porque no tengas servidores, no porque en tu iglesia solamente haya cinco personas que sirven y 4 de ellas han lastimado personas, han ofendido a la gente, utilizan su posición para de esa manera tener un tipo mm, de ventaja con los demás hermanos que andan, pues sí, hiriendo a las personas. Y luego después las ovejas se van de la iglesia y luego el pastor dice, ¿por qué se van? O ¿por qué? Y da por ende de que se van porque porque no entienden, porque no tienen la visión y no se ha puesto a pensar
que tal vez sus mismos servidores son los que los lastiman, son los que los hieren, son los que hacen que digan, no, pues prefiero que me traten mal allá afuera, que donde sé que me van a tratar mal, a que me traten mal en un lugar donde no deberían de tratarme mal. Por eso, pastor, disciplina a aquellos que sirven y que no lo hacen bien. No porque sean amigos tuyos o no porque los quieras mucho, no quiere decir que no los vas a disciplinar. Si ya sabes, si ya te dijeron y tienes pruebas tangibles de lo sucedido, entonces, ¿qué más esperas? Si amas, tienes que reprender. Si amas a los que pusiste, tienes que reprender. Una también de las características, creo que la octava, es que no, el ministro no tiene que ser dado a la bebida. Aquí muchos dicen que es la bebida de licor, que es el alcohol. Y sí, también, porque en ese tiempo era lícito. Bueno, o en su tiempo era lícito tomar vino, porque no era malo en sí. Pero el dado mucho, el tomar mucho, el embriagarse, ahí sí. Entonces aquí decía que no se embriagaran, que no, eso quiere decir que no sean viciosos, que ya hayan tratado con sus vicios, vicios tanto externos como internos, que no tengan pecados ocultos. Y si ese ministro tiene un pecado oculto, que se ministre, que vaya con su autoridad, que vaya con el ministro que está encima de él. Si es pastor, tiene que ir con su apóstol o con el otro, su pastor o con el apóstol. El pastor tiene que tener encima autoridad para que de esa manera él de ahora sí que resultados de lo que ha hecho a su autoridad. No puede estar sin autoridad, no puede ser un llanero solitario. Por lo mismo, porque puede ser herido el pastor y después de ser herido, las ovejas se van a dispersar. Por eso el pastor tiene que tener una cabeza encima de él. Porque dice, mi pastor es Cristo, sí, de todos, pero el Señor puso jerarquías en todas las posiciones y para eso es el apóstol, el que cubre. Por eso un ministro tiene que dar cuentas si es que tiene pecados ocultos, para que esa manera esos vicios que él tiene no se ha dado a la bebida, no se ha dado a los vicios, no se ha dado a los placeres que no ha podido vencer. Eso es no ser dados a la bebida, se puede referir a eso. No ser pendenciero. Una persona pendenciera es una persona que le gusta el pleito, le gusta hacer enojar a la gente. Hay ministros que si les toca predicar en la calle, les gusta predicar y decirle a la gente que se van a ir al infierno porque son pecadores. No, eso es incitar al odio, eso es incitar a la violencia. Un ministro no tiene que incitar a la violencia jamás, tanto a la violencia física como a la violencia de palabras. No tiene que ser una persona que le guste la violencia, que le guste la injusticia, sino que sea una persona que sea amable, simplemente que sea amable. Otra característica es esa, ser amable. El ministro, más que cualquier otra característica, tiene que ser amable. ¿Y qué es ser amable? Es simplemente y sencillamente ser fácil de amar. Es así de simple. Ser fácil de amar. ¿Qué es ser fácil de amar? Que sea sencillo, que sea humilde de corazón. Simple maneramente, o sea, tan sencillo que es ser como Jesús, que es ser como Cristo. El que sea como Cristo va a ser una persona fácil de amar. ¿Por qué? Porque ese Señor tiene figura de Cristo. Entonces eso quiere decir que va a ser amable. Así de sencillo. Otra característica es que no tiene que ser contencioso. Contencioso quiere decir una persona que guarda rencor, que guarda rencillas, que guarda violencia. Una persona que tiende a guardar rencor, odio. Hay ministros que tal vez ovejas se le fueron y regresan para que él las vuelva a tomar y sanar. Y en vez de eso las expulsan, le dicen, tú no, ya no eres bien recibido aquí.
Eso no debe de ser un ministro. Un ministro siempre tiene que tener sus brazos abiertos para recibir a toda alma que venga a recibir sanidad de parte del Señor. No hay que ser contencioso, no hay que ser una persona que guarde rencor, ni odio, ni rencillas, ni pleito con nadie, ni discusiones con nadie. Otra de las características es que no tiene que ser avaricioso. ¿Qué es eso? Una persona avariciosa no es más que una persona que codicie, una persona que le guste el dinero, las riquezas. Simplemente el ministro o la persona servidora, tanto, porque esto se puede referir no solamente a los pastores o a los demás ministros, sino esto se debe de referir también al pueblo en general, porque dice que la unción baja de la cabeza, desciende a las barbas hasta el borde de las vestiduras. Entonces, esta palabra no es solamente para los ministros, esta palabra es para todo el pueblo en general. Y dicho eso, es ser una persona que diezma. Una persona que es avariciosa no diezma. Una persona que es avariciosa no conoce, o no, si conoce, no le importa la necesidad de la iglesia, la necesidad del pueblo, la necesidad de pagar la luz, la necesidad de pagar la renta, la necesidad de pagar el agua, la necesidad de pagar el gas, la necesidad de tener aire acondicionado, la necesidad de los niños en sus clases, ¿verdad? Que haya pupitres, que haya sillas, que haya aires, que haya calentón. Una persona que es avariciosa no le importa eso. Él dice, no, yo no voy a dar diezmo porque el diezmo ya no es para este nuevo evangelio. En ninguna parte en el Nuevo Testamento se habla de diezmos. Hermano, no nos hagamos tontos. El que quiere bendición va a diezmar. Y el que no quiere bendición, simplemente que no diezme, así de sencillo. Dice la palabra, porque el mismo Cristo lo dijo, el principio de todos los males es el amor al dinero. Entonces, si un ministro es avaricioso, si un ministro se roba el dinero, simplemente ya está descartado, como Saúl, va a ser desechado por ladrón. Y la persona, entonces el ministro tiene que diezmar, el ministro tiene que ser una persona que sepa dar, tanto dar económicamente, ¿verdad? En la necesidad, cuando haya necesidad y cuando se pueda dar a los mismos hermanos, si hay un hermano en necesidad, pues el ministro puede dar o pedir, no sé, o sea, simplemente ver la necesidad del pueblo. Y no solamente dar lo económico, sino darse a sí mismo, porque avaricia no solamente se trata de dar dinero, efectivo, oro, sino se trata de dar su vida, de entregarse a sí mismo. Una persona avariciosa, si no puede dar monedas, ¿cómo va a dar también saludos? ¿Cómo va a dar también amor? ¿Cómo va a dar respeto? Esas personas avariciosas no conocen eso. Pero si no quieres ser avaricioso, entonces entrégate. Entrega tu vida, entrega tu alma, entrégate todo, no al pueblo en general, sino al Señor, para que de esa manera Él te motive, te dé las fuerzas para amar al pueblo, porque el ministro tiene que amar al pueblo y sobre todo amar al Señor. Otra característica es que gobierne bien su casa. Eso no es nada más y nada menos que gobierne bien la casa del Señor, que no sea una persona injusta, que no sea una persona que se crea que es dueña de la iglesia, que diga, esta es mi iglesia, esta es mi iglesia. No, es la iglesia del Señor Jesucristo, no es de tu propiedad, ministro. Si tienes esa idea que es tu iglesia, perdóname, pero estás muy equivocado. Es la iglesia del Señor Jesucristo. No te enamores de la iglesia, sino a ti solamente te pusieron para adornarla y cuidarla, para presentarla santa, pura y pues virgen al Señor cuando Él venga por su iglesia, no por tu iglesia. También eso quiere decir que gobierne bien su casa, su familia, porque si no gobierna bien su familia, entonces, ¿cómo va a gobernar bien la iglesia? El ministro tiene que amar a sus hijos, tiene que amar a su esposa, porque en la palabra dice que el hombre no tiene que ser
áspero con su mujer porque ella es un vaso más frágil. ¿Eso qué quiere decir? Simplemente que el ministro no tiene que ser áspero, el ministro no tiene que ser grosero, el ministro tiene que saber los modos de tratar a su esposa como tratar a la iglesia también. Eso quiere decir que tiene que gobernar su casa con amor, no con, no con odio ni con brazo de hierro, sino con amor. También una de las características es que sujetan bien a sus hijos dignamente. Eso quiere decir que sus hijos, tanto espirituales, ¿verdad?, como físicos, él los corrige con dignidad. No anda divulgando rumores, no anda parándose allí en el púlpito diciendo, el diácono de tal, tal, tal es un hijo del diablo. No anda haciendo eso, sino como dice el mundo, ¿verdad? Como dice el dicho, se glorifica en público, pero se reprende en la intimidad, en lo oculto, ¿verdad? En secreto. Por eso no seas una persona ministro de Dios o persona de Dios, que cuando tus hijos están en la calle y por alguna razón hacen algo que no te agrade, no los reprendas ahí mismo, sino llévalos cuando llegues a tu casa. Claro, ¿verdad? Si el niño es ordenado, si el niño es responsable, si el niño es bueno, como si el hijo espiritual es bueno, hazlo así, no lo reprendas en público, llévalo lo íntimo, enséñale, guíalo, y ahí sí lo reprendas. Pero si ya de plano es un hijo así, pues ni modo. Pero bueno, eso quiere decir que sujete bien a sus hijos, que los guíe, los corrija, pero dignamente, como si como tú corrige a tu hijo espiritual como a tu hijo físico, como te gustaría que el Señor te corrigiera, así de sencillo. Y última característica es de gozar de una buena reputación con los de afuera. Eso quiere decir que el ministro no sea doble cara o la persona no sea doble cara, sino que goce de haber nacido de nuevo, de haberse llenado del Espíritu, de no tener una otra vida, una doble vida, sino que así como es en la iglesia, así también es afuera. Sencillamente así. Por eso, mis queridos hermanos, esto era todo. Disculpen si el video se alargó demasiado, pero es necesario saber estas cosas. Es necesario saber cómo deben de ser los ministros, los pastores de hoy en día, porque muchos pastores pues han hecho todas estas cosas, las han hecho a un lado para ser pastores conforme a la gente. Se basan en marketing, se basan en que qué es lo que quiere el pueblo. Si el pueblo le gusta que le prediquen de prosperidad, de riquezas, de logros existenciales, físicos solamente, y le dan, y ahí nada más le dan a tole con el dedo al pueblo. Pero si verdaderamente eres un ministro de Dios, vas a acatar todas estas órdenes, vas a hacer como esas características, te las vas a aplicar a ti mismo. Porque hay que ser como eran los seres vivientes en la visión de Juan, que tenían ojos por fuera y ojos por dentro. Ojos por fuera para ver lo que está a su alrededor y ojos por dentro también para juzgarse a sí mismos. Así tiene que ser el ministro de Dios. Los bendigo, hermanos. Espero que sea de bendición estas palabras, porque son especialmente para ustedes, ministros de Dios, pero también al que le venga el guante, que se lo plante. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga.